Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en estas entrevistas para conocer más en profundidad, más detalles de la vida de quienes serán nuestros próximos constituyentes. Hoy día me toca entrevistar un gran candidato, además un amigo a quien conocí hace ya muchos años atrás. Ya conversaremos cómo nos conocimos con este candidato a constituyente, que va además por un distrito con el cual tengo un vínculo bastante importante, ya que vivo ahí, en ese distrito, y fui parlamentario cuando el distrito era bastante más pequeño de lo que es hoy día, cuando solamente abarcaba las comunas de San Bernardo, Caleratango, Buin y Paine. Hoy día esas 4 comunas pasaron a ser 14 comunas, y ya iremos conversando con Cristóbal Orrego Sánchez, uno de los grandes candidatos a constituyentes que lleva el Partido Republicano y que se denomina el profesor. Y ustedes entenderán pronto por qué el profesor. Cristóbal, un gusto estar contigo en este espacio de conversación y te agradezco el tiempo dentro de lo agitado que es para un candidato hacerse un tiempo, estar de cuerpo presente en una entrevista como esta. José Antonio, sobre todo al que le falta tiempo era a ti, que eres el gran líder del partido, pero te agradezco mucho haberme invitado. Para mí es una aventura nueva. Creo que ser candidato a la Convención Constitucional es algo que calza con lo que yo soy, con lo que yo hago, que soy profesor de Derecho, pero la verdad es que ser candidato es una experiencia nueva. Me está gustando, hay algunos aspectos que son no son tan agradables, pero salir, estar con la gente, sacarse la foto, hacer todo esto, me está gustando bastante. Y espero poder contribuir desde las ideas que tenemos nosotros en el Partido Republicano y en los republicanos en el sentido más amplio, a todo este proceso, ¿no? Como estamos diciendo en nuestro eslogan de campaña, recuperemos Chile, que todas las cosas de sentido común aparezcan en la Constitución. Así que muchas gracias por invitarme. Yo encantado de estar aquí. Bueno, te quiero decir que yo estoy convencido de que te va a ir muy bien y de que vas a ser un gran constitucionalista en un área que a ti te acomoda, además, porque déjenme decirle que éramos compañeros de curso en Derecho de la Universidad Católica. Así es. Y yo no era el alumno más aventajado. Pregúnteme, ¿quién era de los alumnos más aventajados? Cristóbal Orrego. Siempre con buenas notas, pero además muy buen compañero, porque nos dedicaba tiempo a aquellos que no íbamos tan al día con las materias como para orientarnos un poquitito, enseñarnos. Uno trataba de sentarse cerca de él, pero aquí no valía la copia porque eran exámenes orales. Me habría encantado. No podría decir que me hubiese encantado que los exámenes fueran escritos. Pero claramente un muy buen alumno. Y como dices tú, hiciste tu carrera en torno a lo académico. Y estuve viendo, porque uno a veces no se ve tan seguido, yo lo dejé cuando estaba estudiando su magíster y hoy día ya es doctorado. Y además algo muy interesante que te ha tocado conocer realidades en distintos países siendo profesor invitado, porque Cristóbal, hoy día, y tú nos puedes contar, eres profesor en la misma universidad donde estudiaste, lo cual ya es un orgullo para mí, para fantástico. ti. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de pasar de alumno a ser profesor? Bueno, la experiencia fue muy buena porque empecé como ayudante. De hecho, empecé como ayudante de Hernán Larraín, actual ministro de Justicia. Aprovecho de mandarle un saludo. Siempre le voy a estar agradecido por lo que él me ayudó en la carrera académica. De hecho, Hernán me aconsejó el autor que sería bueno que yo estudiara en mi doctorado, que es Hart, cosa que hice. Y gracias a él y también a Gonzalo Rojas, que fue el que me animó desde el comienzo, yo fui ayudante. Y creo que como ayudante también aprendí a sacarme buenas notas. Los ayudantes están como obligados a dar buen ejemplo, a sacarse buenas notas. Y de ahí fui nombrado profesor en la Universidad Católica para acompañar a Hernán Larraín en sus clases. Y fui profesor desde antes de irme a hacer el doctorado. O sea, fue una experiencia muy, muy buena. En la Universidad de Navarra hice el magíster primero, como tú bien dices, y después hice el doctorado en Derecho. De ahí me acuerdo que en esa época yo escribía cartas a mano, y una de las cartas que escribía a mano se la escribía a José Antonio Cast, pero no me acordaba de la dirección. Entonces puse en el sobre José Antonio Cast, Buin, Correos de Chile, en vos confío.
Y la carta llegó a destino, llegó a destino la carta. Así que fue una experiencia muy buena estudiar el doctorado, escribir un libro grande, gordo, difícil. Y de ahí para adelante mi vida ha sido enseñar en la Universidad Católica, después en la Universidad de los Andes, después hace 10 años volví a la Universidad Católica y como profesor invitado, gracias a Dios, también se fueron dando las oportunidades, porque cuando uno sale a hacer el doctorado, se relaciona con profesores de distintos países, de distintas áreas del derecho incluso, de manera que eso hace que después ellos digan, ¿quién podría darnos este seminario? ¿Quién podría venir a esta tesis doctoral? Te mandan antes, una carta, después un fax, y hoy día un correo electrónico, y ahora último ya un WhatsApp. ¿Te gustaría venir? Ya, bueno, voy. Así que una gran experiencia de aprendizaje, sobre todo, con estudiantes y profesores de distintos países. Y yo creo que una experiencia que después se nota cuando uno vuelve a Chile, porque entre los estudiantes, por ejemplo, hay mucha inquietud, hay muchos de distintas como especialidades que igual van a pedirle a uno consejo. Yo me dedico a un área más general del derecho, a la teoría general del derecho, a la filosofía del derecho, y me ha tocado orientar a jóvenes vocaciones académicas hacia el derecho constitucional, hacia el derecho internacional, hacia la filosofía del derecho también, a otros, hacia el derecho penal, de modo que me siento muy cómodo en las distintas áreas del derecho y con colegas de distintos lugares también. Bueno, dentro de los ramos que tú impartes está fundamentos filosóficos del derecho, sí. Donde uno puede apuntar mucho al derecho natural, sí. Y también la historia del derecho. Por lo tanto, te toca ahí conocer cómo el derecho va evolucionando en sus distintas etapas, ¿no es cierto? Desde lo que puede haber sido una monarquía hasta un país con una democracia presidencial, otra parlamentaria. O sea, te ha tocado ver todas las etapas del desarrollo y las aplicaciones, porque dentro de las universidades en las cuales has podido asistir como profesor está México, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España. Por lo tanto, una gama muy amplia de sistemas políticos que se ven reflejados en la Constitución. ¿Cómo ves tú todo ese aprendizaje, todo ese bagaje, ¿no es cierto?, para poder llevarlo ahora a este proceso constituyente? Mira, José Antonio, yo creo que todo suma. Es decir, el hecho de haber estado, por ejemplo, en dos países con monarquía, como España e Inglaterra, son monarquías constitucionales, es decir, monarquías en las que hay un sistema democrático, un poder judicial independiente. No son esas antiguas monarquías absolutas, o sea, que funcionan bien con principios que nosotros llamaríamos también republicanos en sentido amplio, aunque no son repúblicas en el sentido estricto, ¿no? Porque tienen un monarca, aunque sea con poco poder, pero con mucha autoridad. Esa fue una experiencia buena. Además, el sistema jurídico distinto que hay en Inglaterra, por ejemplo, y en el mundo anglosajón en general, también es un aporte, porque actualmente los países están muy interrelacionados. Hay un montón de normas que vienen del derecho anglosajón, pero que ya se están aplicando también en nuestro sistema. De hecho, vamos a tener una entrevista organizada por el Colegio de Ayudantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica con el profesor John Finnis, emérito de Oxford y de Notre Dame, ahora en marzo, poco después del comienzo de las clases. Él va a estar comentando con nosotros la relación entre filosofía del derecho y derechos fundamentales, basado en algunas lecturas que él nos ha enviado. Y él me preguntaba en el correo electrónico, pero ¿seré yo la persona adecuada para esto, ya que ustedes están en un proceso constituyente que yo ni siquiera conozco? Y yo le respondí, es que precisamente se trata de eso, no de hablar de nuestro proceso constituyente, sino de experiencias que pueden iluminarnos a nosotros sin que nos tengan que dar consejo exactamente de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, esas experiencias yo creo que a mí me han ayudado mucho, ¿no? En el caso de Alemania, por ejemplo, Alemania es una república federal. Ahí uno ve ventajas y desventajas de un federalismo, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos un federalismo como el de Alemania, necesitaríamos un Estado gigantesco para muy pocas personas. ¿Se justifica eso? En mi opinión, no. Pero habrá que discutirlo en la convención. ¿Y qué pasa si hacemos un Estado federal, pero que resulta como el de Argentina?
Sería como, sumo. Claro, sería como el chiste, cuentan de que una reina de belleza, Miss Universo, conoció a Albert Einstein y le dijo: profesor, ¿se imagina lo que sería que nosotros nos casáramos y que tuviéramos un hijo con mi belleza y su inteligencia? Y Einstein le dice: sí, pero ¿y qué pasa si sale con su inteligencia y con mi belleza? Un sistema federal puede ser el de Alemania, pero también puede ser el de Argentina, y nos vamos al hoyo, con un porcentaje del dinero nacional gastado en burocracia salvaje. En fin, pero lo digo anecdóticamente, ¿no? Todas las experiencias suman. La experiencia mexicana, a mí lo que más me gusta de México es el pueblo mexicano. Es un pueblo vivo, autónomo, espontáneo. En algunas cosas, evidentemente... Guadalupeño. Yo he ido a la Virgen de Guadalupe, no fui un 12 de diciembre, por suerte, porque es la fiesta. Fui el 10 y ya eran multitudes y multitudes. Porque ya tú puedes ser de izquierda, de derecha, narco, policía, pero todos son guadalupanos. Guadalupanos. Es que además ahí hay un milagro patente. Es decir, está la imagen, la tilma de la Virgen de Guadalupe está ahí para el que quiera ir a verla. Y lleva 500 años en una tela que se corrompe en 30 años. Entonces hay un milagro patente. La gente está todo el tiempo pasando, muy bonito, la gente muy simpática, la gente muy respetuosa. Es un país de muchos contrastes. Uno dice, ojalá nosotros no tengamos acá los contrastes que tienen ellos. De hecho, se nos está metiendo la cosa del sur. Sí. Ellos es cotidiano. Es decir, asesinatos del narco por todas partes. Yo tengo un amigo con el cual hice el doctorado y que empezó a escribir en la prensa muy fuerte en contra del narco. Y él no es de una familia rica. De hecho, es de una familia más o menos de clase media, sin seguridad, sin guardias, nada. Un día a él, cuando estaba abriendo la puerta para estacionar el auto en su casa, lo encañonan, lo meten a un auto y se lo llevan. Y muy lejos, en un sitio de Eriazo, le dicen: ya, bájese y camine. No mire para atrás. Y él se bajó y caminó y no lo mataron. Pero de hecho dejó de escribir sobre narco. Dejó de escribir en realidad. Quedó totalmente amenazado. Dijo: ¿vale la pena que me maten por unas columnas de opinión en el diario? No, no vale la pena. Listo, se acabó. Bueno, eso es algo a lo que nos estamos exponiendo de manera evidente en el sur de Chile, en la macrozona sur. Esto no es un tema de reivindicación, no es un tema de pueblo originario, esto es un tema de narcoterrorismo que se ha instalado, como bien dice, en similitud a lo que ocurre en gran parte del territorio mexicano. Y volviendo a tu experiencia en campaña, porque una experiencia es ser profesor para un grupo delimitado de alumnos que están muy interesados en la materia, pero ahora tu sala de clase creció a un tamaño inimaginable, porque las personas no se imaginan lo que es ir desde San Bernardo hasta el Hue. Es como ir de Santiago a Curicó por la distancia, por el tema de los caminos que son más complejos. Las personas no todas están tan interesadas en el tema constituyente, sino que en le solucionen los problemas. En que le digan: mire, yo sufro por el tema de la atención digna en salud, yo sufro por el tema de la delincuencia, yo sufro por la calidad de la educación, sufro porque no tengo una vivienda digna. ¿Cómo fue el paso de la sala de clases a este gran territorio electoral? ¿Cómo ha sido el encuentro con las personas? Tú me decías, me gusta eso de estar con las personas. ¿Cómo es el encuentro en el día a día con las personas que viven en este distrito número 14? Mira, yo en parte es parecido, porque yo toda mi labor universitaria ha sido basada también en encuentros con personas, uno a uno, ¿no? Me acuerdo cuando encontré a José Antonio Cast, la primera vez que lo conocí. Hagamos un alto. Un alto. Y, mi amigo o mi ex amigo, Cristóbal Orrego, va a relatar cómo me conoció. Bueno, José, yo entré a una sala de clases, el primer día de clases de Derecho UC año 84, y veo un cabro rubio gateando en el suelo. ¿Quién se imaginaría la autoridad que iba a tener después? Y entonces otros me detienen y me dicen: detente. ¿Pero qué pasa?
No, es que se le cayeron un lente de contacto y estaba ahí gateando, tratando de encontrar el lente de contacto. Déjenme decirle que yo era como Mr. Magoo. Sin el lente de contacto. No podía salir de la sala de clase. Entonces era de riesgo de vida no encontrar el lente. Y en esa época, claro. Eran esos lentes duros, no estos lentes desechables que se usan hoy día, sino que eran lentes duros, costaba mucho ponérselo, uno lloraba como Magdalena cada vez que se ponía el lente, y tenía un sistema de limpieza muy arcaico. La lengua. La lengua. Uno dice así, y se ponía el lente, después ya uno adquiría práctica. Así que, bueno, desde ese momento, para que sepa, todo mi quehacer académico universitario es encuentros personales, 1, 2 personas, seminarios con 4 personas, a veces llegan 3 personas a un seminario y dice, profesor, no vino nadie, y yo le digo, no pasa nada, tomamos un café y conversamos, ¿no? Entonces, esa parte de la campaña me ha gustado mucho, porque yo he hablado con personas de A1, de A2, en Algüe hablé con 2 personas, de A2 me preguntaron, ¿usted qué puede hacer?, etcétera. Hay una parte que es distinta. La gente está a veces como esperando promesas y otros también recriminando que los políticos no cumplen las promesas. Entonces yo lo que hago aquí, aunque sea muy poco político, es decirles, mire, un constitucionalista no les puede prometer que la Constitución le va a arreglar sus problemas. Esa es la verdad y hay que decirlo, hay que bajar las expectativas. La izquierda en Chile ha hecho una cosa gravísima, que es vincular marchas, insatisfacciones por cuestiones específicas, de pensiones, por ejemplo, o de salud, etcétera, con un cambio constitucional. De tal manera que han generado unas expectativas absurdas. Yo eso, con quien quiera, a públicos de miles de personas, por YouTube, o a 3 o 4 personas, les digo, eso no es así, ¿no? Ahora, una constitución puede ser parecida a la de 1980, que es la mejor constitución que ha tenido Chile en su historia, y asegurar un marco en el que un buen presidente con un buen Congreso puedan hacer algo. Pero el otro día le decía en Algüe a un señor que dijo, no, pero es que hay mucha corrupción. Y yo le dije, mire, la culpa de la corrupción es suya. Usted votó por esta gente. No es mía. Yo soy un profesor. Si usted no vota por gente como José Antonio Kast, la culpa es suya, ¿no? Ese es el tema. Y el otro elemento del discurso que a mí me gusta también usar es decir, esto es así, hay que bajarle las expectativas al tema constitucional. Aquí con la Constitución podemos recuperar Chile, salvar Chile, pero no vamos a estar en el paraíso terrenal. Pero lo otro es que usted tiene que ver la política como un continuo. Es decir, usted no puede elegir constituyentes de derecha que tengan una constitución ordenada, clara, con Estado de Derecho, con autoridad, etcétera, que es una premisa, y después no elegir para que gobiernen a gente que tenga las cualidades necesarias, ¿no? Y por eso también son importantes las elecciones de concejales, ¿no? Desde los concejales hasta los constituyentes, ¿no? Y ahí el pueblo chileno tiene que saber, hay que votar bien también por los concejales, los alcaldes, los gobernadores, en el futuro por los parlamentarios, por candidatos a presidente. Es un continuo, ¿no? Y esa experiencia para mí ha sido buena. Además, a veces pasa en estas cosas más individuales o más masivas, que uno se ve obligado a explicar las cosas como las acabo de explicar ahora. Bien en cortito. A veces en 5 minutos, explicar lo que gracias a Dios en la universidad uno puede explicar en 45 minutos. Gracias a Dios, porque ahí uno está formando a los futuros abogados de Chile, a los futuros jueces de Chile, y ahí hay que entrar en muchos detalles, muchos matices. Y yo creo que transitar entre la explicación detallada, matizada, etcétera, y una explicación muy sucinta, pero que no traiciona lo anterior, es importante. Y mientras más tiempo pasa, yo creo que más fácil le sale a uno hacer eso. Yo creo que es fundamental lo que tú dices en varios aspectos. Uno, el poder explicar en fácil, porque nadie es experto, salvo los constitucionalistas, algunos abogados, ¿no es cierto?, o algunas personas que son estudiosos del tema, más allá de si tienen una profesión vinculada a las leyes o no, pero explicarlo en sencillo, bajar las expectativas, como dices tú. Y ahí me tomo de lo que señalas de que la izquierda ha generado grandes expectativas en la ciudadanía de que todo va a cambiar y que Chile se va a convertir en una especie de paraíso gracias a la nueva Constitución. Pero cuando empezamos a ver las leyes
comunes, las leyes más sencillas, que la gente no cumple. Cuando no se cumplen las normas del tránsito, cuando no se cumplen ciertas normas tributarias, cuando no se cumplen ciertas normas en la educación, en temas de medio ambiente. Bueno, la Constitución, por ende, si no se cumplen estas leyes, también va a ser infringida por los mismos que prometen que todo va a cambiar. Y las experiencias están bastante cerca. Estábamos hablando recién de Argentina, pero también podemos ver lo que le sucedió a Venezuela o lo que ha sucedido circunstancialmente en países como Perú, Ecuador, Bolivia, donde al amparo de las elecciones se prometen muchas cosas, se ilusiona a las personas y después la desilusión es muy grande, que es un poco lo que tú señalas. ¿Y cómo ves ahí el texto constitucional? Porque vemos el texto constitucional de Venezuela, que tú puedes decir, oh, aquí está todo recogido, este debe ser un país maravilloso, y no se condice con la huida de más de 5 millones de venezolanos a otros países que se vieron engañados y hoy día están sometidos a una narcodictadura. Yo creo que el texto constitucional... A ver, hubo un trabajo magnífico que hizo Jaime Arancibia, profesor de la Universidad de los Andes, con ayuda de otra gente, y fue publicado por El Mercurio, donde uno puede leer el texto constitucional vigente con distintos colores de letras según de dónde viene la norma originalmente, que puede venir incluso de 1818. La primera versión de esa norma. Y ese texto coloreado yo le recomiendo a todos los ciudadanos, si pueden conseguirlo, que lo consigan, y al Mercurio que lo reedite, porque es un gran aporte para darse cuenta de que el texto constitucional va a estar basado en una gran tradición constitucional. Y es verdad que técnicamente hay una hoja en blanco, técnicamente, en el sentido de que hay que aprobar por 2/3 y lo que no se puede aprobar por 2/3 no va a quedar dentro de ese texto, etc. Pero también es verdad que va a llegar mucha gente y esperemos lograr una masa crítica importante de gente que sabe que no vive en el vacío, que tenemos raíces, que debemos formulaciones iniciales de lo que es un Estado de Derecho con distintas magistraturas e instituciones, cada una con sus competencias, que vienen desde el siglo XIX y algunas desde antes en realidad, porque son instituciones más o menos universales. Entonces va a ser un texto en el que yo creo que sí vamos a conseguir una mayoría de gente que acepte esa tradición constitucional chilena. En segundo lugar, yo soy también partidario, como lo ha hecho también Luis Silva, por ejemplo, en su campaña, de un texto constitucional más bien breve pero duro y duradero. Es decir, que tenga claridad en cuestiones fundamentales en las que no se puede transigir, ¿no? Los autores clásicos, por ejemplo, en la tradición anglosajona, Blackstone, que es del siglo XVIII, la persona protegida por una libertad básica, no libertinaje, una libertad en el orden, en la paz, en la seguridad, por el derecho básico de propiedad que protege esa libertad, una igualdad entre los ciudadanos, que no es el igualitarismo izquierdista, sino que es igualdad en la dignidad y en los medios para salir adelante. Lo que permite, voy a volver, te va a poner un poco rojo, este hombre se pone rojo fácilmente, es de familia, pero tu familia... No entremos en detalle. Tu familia, aquí está conmigo mi jefe de campaña, su abuelo llegó a Chile cuando tenía 12 años, caminando, porque no tenía plata para pagar por los burros desde Argentina. Tu familia llegó aquí, tu papá y tu mamá, a instalarse en la calle, a vender. Léanse la biografía de la mamá de José Antonio, por ejemplo. Léansela, búsquenla. ¿Por qué? Porque es un país de oportunidades para los que reciben un cierto apoyo de gente que está cerca, pero sobre todo ponen su propio esfuerzo y no están esperando a que les den todas las cosas resueltas. Eso es Chile por la chupalla, ¿no? Y entonces en un texto constitucional que sea corto, duro, en establecer estas instituciones fundamentales y este marco en el que cualquier persona puede surgir si pone los medios, y duradera, ¿no? Que no venga alguien en 30 años más diciendo: oye, yo no voté en el plebiscito del año 2020, esta no es mi constitución.
No, pues si una constitución es algo que se transmite de generación en generación, ¿no? Que es mío precisamente porque lo he heredado de mis padres y de mis abuelos, que son mis padres y mis abuelos, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay que ver la Constitución también con un sentido de patriotismo. Lo que estamos haciendo ahora es, por una parte, defender la tradición constitucional chilena, patriotismo. Por otra parte, recuperar Chile, recuperar una buena parte de la tradición constitucional chilena que algunos quieren echar abajo con ideas termocéfalas realmente, ¿no? Y eso es lo que yo me propongo hacer con los otros que salgan elegidos para la Convención Constitucional. La izquierda se caracteriza por consignas, por eslogans muy breves que van calando en las personas, y generalmente nosotros necesitamos esos 5 minutos que decíamos anteriormente, que tú decías que gracias a Dios para los alumnos de Derecho tenías 45 minutos, pero lo que yo he podido percibir, y te quiero preguntar si a ti te sucede lo mismo, que cuando uno se enfrenta a las personas, ya sea uno a uno, en una charla, y uno le va planteando estas cosas así como tú las has planteado ahora. Es decir, miren, una cosa es la igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Y el otro es el igualitarismo que aplana, que achata, que tira para abajo de la izquierda. ¿Cómo ves tú el permanente actuar de la izquierda en base a consignas? ¿Cómo ha ido destruyendo un concepto de patria, de nación, de nuestros antepasados? Y cómo uno, para mirar hacia adelante, tiene que conocer también su historia. Sí, a ver, yo sinceramente le tengo bastante admiración a la izquierda en ese sentido. Es decir, la imaginación, mucha gente del ámbito del arte está en la izquierda y por tanto tenemos que aprender también a inventar buenos eslóganes, ¿no? Buenas frases cortas que resuman lo que pensamos. Yo creo que en eso, del enemigo el consejo, como dice el dicho español, ¿no? Del enemigo el consejo. Y de hecho no está mal decir, por ejemplo, el partido del sentido común. Y a la gente se le viene a la cabeza el sentido común, lo que le decía su abuelita, lo que le dice su papá, y se identifica con nosotros. Y en ese sentido, del enemigo el consejo. Ahora, un pueblo no puede alimentarse solo de consignas. Y ahí yo comparto la experiencia tuya, ¿no? Es decir, que hay que distinguir entre la masa y el pueblo. Esta es una distinción que hace el Papa Pío XII, aunque es muy antigua, pero él la recoge muy bien en su radiomensaje de Navidad del año 1950, Benignitas et Humanitas, sobre la democracia moderna, cómo puede ser aceptable e informada por el espíritu cristiano. Y eso es consiguiendo que haya un pueblo de gente que piensa y no una masa manipulable. Por eso todos tenemos la experiencia, por ejemplo, de que una persona que está enardecida en medio de la masa y se atreve a tirar una piedra, resulta que después, quizás de 2 años, tú te la encuentras en un café, te tomas un café con ella y está arrepentida. Porque dejó de ser un elemento en la masa y se convirtió en un ciudadano de un pueblo. Yo creo que también tenemos que apostar a los arrepentidos. Así como hubo arrepentidos, por ejemplo, del gobierno marxista de la Unidad Popular, y que gracias a la experiencia dura del exilio se le bajaron los humos, empezó a leer más, a estudiar más. La lectura, el estudio, el conocer otras experiencias del mundo son un gran antídoto contra el fanatismo. Y esa gente se convirtió, ¿no? Algunos se convirtieron no en un sentido profundo, así espiritual, místico y religioso, que es más profundo, pero sí en un sentido mínimo bueno, a la civilidad, a la convivencia, al valor de la libertad, al valor de las reformas consensuadas antes que la imposición revolucionaria y violenta de las propias ideas. Esa gente, algunos se convirtieron en Suecia, por ejemplo, otros estando en Alemania, otros en Estados Unidos, y después de madurar tienen convicciones propias de un ciudadano que es parte de un pueblo. Entonces, esa experiencia tuya hay que multiplicarla, ¿no? La experiencia de desmontar las consignas malas, ¿no? Ridículas, rabiosas, y reemplazarlas por, a veces, explicaciones breves, y a los que tengan tiempo, por explicaciones más profundas. O sea, por ejemplo, bueno, después de estos 5 minutos, quizás léete este libro, ¿no? De tal profesor.
y las cosas te van a quedar más claras, ¿no? Eso hay que hacerlo y la experiencia es buena. Realmente en ese sentido la experiencia es excelente, ¿no? De cuánta gente que conversando a solas o en grupos pequeños o en grupos a veces muy grandes pero con tiempo suficiente para explicar las cosas, dicen, sí, en realidad, por ejemplo, con la población que tenemos y el envejecimiento, un sistema de reparto en pensiones se hunde en cualquier parte del mundo. Por eso es que en otras partes del mundo han intentado combinarlo con la capitalización individual que nosotros tenemos, gracias a Dios, desde los años 80. ¿Se puede mejorar la capitalización individual? Se puede mejorar. Habría que ver los mecanismos técnicos para mejorarlo, pero usted no puede matar a la gallina a los huevos de oro. Y eso la gente lo empieza a entender, ¿no? Los que están ideologizados, no. O sea, ahora estamos viendo gente que se oponía a retirar otro 10% con calculador en mano de lo que apoya a su electorado, diciendo, en realidad sí hay que hacerlo. Es absurdo, ¿me entiendes? Yo creo que la gente cuando conversa de buena fe ve lo absurdo que es eso, ¿no? Así que la misma experiencia. Tú planteas el tema del sentido común, que los republicanos lo instalamos en el debate público. También instalamos el concepto de las urgencias sociales, de decir, miren, aquí hay muchas urgencias políticas y se dejan de lado las urgencias sociales y los políticos aprovechan el sistema para beneficiarse ellos y no abordar los problemas de siempre que afectan a la ciudadanía. Y también, finalmente, abordas el tema de la ideología. Y la izquierda, muy ideologizada, utiliza a las personas como un instrumento para generar violencia, pero los usan. La izquierda generalmente usa el dolor de las personas, la necesidad de las personas, y después esas mismas personas, como tú bien señalas, separadas de la masa, se dan cuenta de que están en un error. Yo los invito a seguir en las redes sociales al profesor Cristóbal Orrego. Un hombre de bien, un hombre de derecho. Se van a sorprender, porque también tiene su parte irónica, su parte humorística. Vi un video donde convierte un gol en un arco sin arquero. No, había arquero. No sabría decirlo, yo vi solamente que nos garantizaba el derecho constitucional al fútbol. Eso lo refleja Cuerpo Entero, que juega con esa ironía muy propia de un académico, pero que se sitúa muy cercano a las personas. También es alguien que decidió partir su campaña en Alhué. Así es. ¿Y cómo partió el video? El video partió con una frase del libro que se llama Alhué, de José Santos González Vera, que es: la existencia real comienza en Alhué. La existencia real comienza en Alhué. Aquí tenemos un candidato a constituyente entendido en todas las materias, incluso en la historia de una de las comunas más alejadas de este gran distrito 14. Así que, Cristóbal, te quiero agradecer estos minutos de conversación, invitarlos nuevamente a todos a seguirnos en las redes sociales en este mega distrito que abarca San Bernardo, Calera Tango, Buin, Paine. Después, si nos vamos camino a Viña, llegamos a Curacaví. Por Curacaví podemos entrar por María Pinto y llegar a Melipilla. De Melipilla ustedes pueden seguir a San Pedro, comerse unas ricas frutillas y llegar al Alhué, este lugar mágico, histórico. Después pueden bajar nuevamente y van por el camino que llega de Melipilla de vuelta a Santiago. Y de ahí van a pasar por El Monte, por Talagante, por Peñaflor, por Padre Hurtado. Y si quisieran volver, pueden devolverse por Calera de Tango, partir hacia el sur, entrar por Paine, Puente Lonquén y llegan a Isla de Maipo, un lugar también maravilloso. Un gran distrito, te deseamos todo el equipo de republicanos el mayor de los éxitos en este desafío y tienes, igual que en los programas estos de debate internacional, tus últimos 30 segundos a un minuto para decirle a todas las personas que nos están viendo por qué votar por Cristóbal Orrego Sánchez en el distrito 14. Bueno, José Antonio, primero, antes que decirles por qué votar a ustedes, yo le quiero dar las gracias a José Antonio por haberme invitado. Yo, fundamentalmente, lo que más he remarcado es que soy un profesor de Derecho y que creo que podría contribuir a hacer una buena constitución. A veces a mis alumnos una vez les di como tarea, no, como examen final, escribir una constitución hace 3 años. Y claro, no fue perfecta, pero los elementos estructurales están ahí. Bien. Hablando más en serio,
voy a ser una persona que se la va a jugar por una constitución breve, dura y duradera, y técnicamente bien hecha desde el punto de vista del derecho, que es lo que hay que dominar, y también, por qué no decirlo, atenta a esos pequeños trucos que a veces pueden jugar personas que también saben muy bien derecho, pero que quieren meter cosas que después se puedan explotar en un sentido negativo. No, hay que atajar goles también en el proceso de redactar una nueva constitución, y para atajar esos goles creo que se necesitan también hombres de derecho y de derecha. Qué gran concepto. Breve, duradera, dura, un hombre de derecho para atajar goles de esa izquierda ideologizada. Así que, Cristóbal, una vez más, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, José Antonio, a ti.